Magnet presenta. Hola a todos y bienvenidos al primer video del curso Pensar la Historia. Yo soy Andrés Alba, historiador del grupo de Bully Magnets, y hoy vamos a hablar de algo que parece muy sencillo, pero a lo que luego no le dedicamos suficiente atención: a responder la pregunta ¿qué es la historia? Y es que ustedes pueden decirme, eso es obvio, la historia es eso que ocurrió en el pasado, pues por eso la estudiamos. Y sí tienen razón, la historia mira hacia atrás en el tiempo y trata de descubrir cómo fueron las cosas, pero esto no es tan sencillo. De hecho, nuestra primera lección, y que nos acompañará a lo largo de todo el curso, es recordar una cosa muy importante. En historia, todo es más complejo de lo que parece. Y es que en primer lugar hay que distinguir entre dos conceptos que, aunque están íntimamente relacionados, no son nunca lo mismo. Me refiero a la historia y al pasado. Empecemos por el pasado, que es cualquier momento anterior al momento en el que estamos ahora. Y eso incluye tanto hace unos minutos, cuando le dieron play a este video, como las cosas que comieron la semana pasada o lo que ocurrió en este territorio hace 200 o 3000 años. Y eso es un campo de estudio muy amplio que además tiene una gran problemática. Y es que, no sé si ya lo habían notado, pero el pasado no existe. En serio, toda nuestra experiencia humana se da en el presente. Del pasado solo hay ecos, recuerdos, nada tangible a lo que podamos asirnos. El pasado de alguna manera está muerto. Y es que el pasado es irrecuperable, nadie puede volverlo a ver, ni viajar a él, ni experimentarlo. No existe una máquina del tiempo, y si aún así la hubiera, cuando fuéramos al pasado experimentaríamos todo como presente y no sabríamos si eso es histórico o no. Pero bueno, no hay que ponernos filosóficos. Lo que quiero decir es que el pasado no puede observarse directamente, no hay nada que nos permita verlo así como fue. Así que se vuelve imposible, imposible, saber exactamente lo que aconteció en el pasado. Yo sé que esto puede sonar escandaloso, pero si es así, y seguro se lo están preguntando, ¿cómo puede existir la historia? Bueno, aunque el pasado en sí es irrecuperable, podemos conocerlo a través de las cosas que han quedado de él, es decir, los vestigios que han dejado otros humanos antes de nosotros. Piénsenlo, hay muchas maneras de encontrar estos recuerdos del pasado, que pueden ser las ruinas de una ciudad antigua, los escritos y cartas que dejó algún personaje de la historia. También pueden ser incluso los recuerdos, memorias, los ritos y cosas que nos contamos sobre lo que pasó ayer o hace 100 años. Todas estas pruebas de lo que ocurrió, se pensó y se hizo en otros tiempos es lo que conocemos como las fuentes históricas, y son el principal material con la que trabajan los historiadores, y hablaremos de ellas mucho más a fondo en uno de los siguientes episodios. Por ahora baste decir que uno de los principales trabajos de los historiadores o de cualquier persona que quiera conocer a fondo el pasado es encontrar estos vestigios, comprenderlos, entenderlos y utilizarlos algo así como piezas de un gran rompecabezas. Se unen, se intercambian, y todo para tratar de construir una versión, es decir, imaginar qué fue lo que pasó en el pasado. Claro que para ello nos ayudamos de otros profesionales, como los arqueólogos, que buscan los objetos materiales del pasado, o los etnólogos, que buscan pruebas sobre el pasado en las tradiciones y costumbres de las sociedades. Gracias a estas evidencias, que pueden tener, como se imaginan, muchas formas y colores, es que podemos estar seguros de cosas como que el 16 de septiembre pasó el Grito de Dolores, o que la batalla de Waterloo ocurrió precisamente en Waterloo, o que Marconi construyó el primer aparato radiofónico. Pero la pregunta y la complejidad del asunto está en la pregunta: ¿y toda esa información es historia? Pero no me malentiendan, conocer estos nombres, fechas, lugares y a través de las evidencias poder decir con cierta certeza, sí,
eso sí creo que haya pasado, es muy importante para hacer la historia. Pero la gran diferencia entre estos, que son datos sobre el pasado, y la historia, es que la historia busca explicaciones. Por ejemplo, a la historia no le basta con saber que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 o que los mayas practicaban la astrología. Lo que le importa realmente a la historia es descubrir por qué las cosas fueron así, qué significaron, qué otros acontecimientos permitieron que las cosas ocurrieran así y no de otra manera. El historiador se pregunta qué consecuencias hubo, qué valor tiene para el presente, cómo nos explica lo que somos como seres humanos. Hacer preguntas concretas al pasado y tratar de responderlas es lo que hace de la historia una disciplina y actividad que va mucho más allá de compilar datos y fuentes. Es su corazón lo que la hace especial. Y en esta necesidad de buscar respuestas es donde muchos encuentran en la historia una disciplina científica. Y les digo muchos porque incluso hoy esto de si la historia es ciencia o no es motivo de debate, pero permítanme explicarles algunas de estas diferencias. Uno de los principales argumentos para estar en contra de que la historia es ciencia es que algunos dicen que la historia, a diferencia de otras ciencias, no es capaz de establecer leyes ni predecir acontecimientos, así como se puede hacer con la física, la química o las matemáticas. Porque no importa qué tanto se estudien los detalles de la historia o qué tantas similaridades se encuentren entre un acontecimiento y otro, lo cierto es que nunca son iguales. Sí, sé que hay muchas similitudes, por ejemplo, entre guerras o revoluciones en diferentes tiempos y lugares, pero si las miramos con detenimiento, descubrimos que las condiciones y el contexto en el que ocurrieron nunca son las mismas. Estos contextos que las hacen únicas es como si cada vez que miramos algo del pasado, es como estudiarlo por primera vez. Y sí, si lo vemos así, la historia no nos ayudará a crear leyes universales, pero los que están del otro lado del argumento, los que dicen que la historia sí tiene un aspecto científico, no lo dicen por los resultados de la historia, sino por sus procedimientos. Porque hacer historia requiere un método muy riguroso que asegure que las interpretaciones que hacemos del pasado a través de los vestigios que nos quedan no sean arbitrarias ni tendenciosas, sino racionales y sobre todo significativas. Para ello hay procedimientos y modos de pensar, y además las interpretaciones que hacen los historiadores son cotejadas con otros expertos que las validan, las cuestionan o las transforman, exactamente como ocurre con las ciencias físicas o naturales. Entonces la historia no es algo que se invente simplemente, sino que requiere métodos rigurosos. Y entender esos métodos es lo que nos permite descubrir lo que hay detrás de los discursos del pasado, a pensar históricamente. Y sobre estos métodos empezaremos a profundizar en el siguiente capítulo. Por ahora recordemos la lección de hoy. Historia y pasado no son lo mismo. El pasado es lo que aconteció en otro tiempo anterior, pero la historia es encontrar explicaciones para lo que ocurrió en ese pasado a través de métodos y fuentes históricas, así que no lo olviden. Si entendemos así la historia, será más fácil pensar históricamente todos los discursos que escuchamos a diario, así que no se pierdan el siguiente episodio. Yo soy Andrés Alba, historiador del grupo de Bully Magnets, y los espero en el próximo capítulo.